Lo que vamos a ver hoy día da inicio a esta como unidad grandota de trigonometría, que es bien extensa. Ya vieron el semestre pasado que es bien larga. Eh, y hay varios aspectos de esa parte de la materia en que yo voy a ir de repente no con tanta definición, no con tanto detalle, porque son contenidos que más bien manejan hasta cierto punto. Y sí me voy a concentrar en ejercitarlo harto, ¿ya? Porque es lo que necesitan hacer ustedes para mejorar lo del semestre pasado. Eh, entonces, sin más preámbulos, hoy día nos vamos a meter hasta resolución de triángulos, ¿ya? De triángulos rectángulos. ¿Ya? Todo lo que vamos a ver de trigonometría hoy son las definiciones básicas y todo lo que tiene que ver con triángulos rectángulos. Así que vamos con eso. A ver, algunas definiciones como básicas, yo las voy a traspasar al tiro a, a la pizarra. Primero, entonces, todo lo que vamos a trabajar tiene que ver con ángulos, ¿ya? Y cuando uno define ángulos, yo necesito un vértice, ¿ya? Un punto que vamos a llamar vértice, dos rayos que nacen a partir de ese vértice, y uno tiene que pensar de que el primer rayo, que puede ser como la posición inicial, barre todo el ángulo hasta llegar a la posición final, que sería el segundo rayo. Entonces, eso es mucho mejor verlo en el pizarrón. Uy, creo que ahí estamos viendo el pizarrón. Ahí estamos viendo el pizarrón, ¿o no? Si me pueden confirmar. Sí, ahí ¿Sí? sí. Ya, perfecto, ahora sí. Entonces, es esta idea de ángulo, ¿cierto? Tengo un punto que es un vértice y que de ahí nacen dos rayos. ¿Ya? Cuando uno barre desde un rayo a otro, ya está formando lo que llamamos la medida del ángulo, ¿ya? Que sería ese alfa que está ahí. Y como notación estándar, como convención estándar, uno lo que entiende es que si ese barrido que se provoca es en sentido antihorario, o sea, contrario a las manecillas del reloj, así, entonces yo estoy hablando de ángulos positivos. Pero si yo hago el barrido en sentido contrario, en sentido horario, ¿ya? Entonces ahí el ángulo es negativo, ¿ya? En este primer caso, uno piensa en el ángulo positivo y aquí yo pienso en el ángulo negativo, ¿ya? En matemáticas siempre el sentido positivo para todo lo que uno hace es el sentido antihorario, ¿ya? Al revés de las manecillas del reloj. Y rápidamente, lo que ustedes necesitan es identificar esos ángulos, asignarle medida a los ángulos de dos formas distintas. Está el sistema sexagesimal, que toma una circunferencia y la divide en 360 partes, ¿ya? Y en cada una de esas partes uno las llama un grado, ¿ya? Y está el sistema de radianes, que el sistema de radianes lo que busca es que no queden números tan grandes, ¿sí? En los radianes, eh, un radián, por ejemplo, un radián va a ser un ángulo donde la medida del arco es la misma que la medida del radio. A eso se le llama un radián. Entonces, claramente es un ángulo mucho más abierto que un grado, ¿ya? De hecho, cuando uno hace la medida en radianes, por ejemplo, X radianes, va a ser la medida del arco partido en el radio. ¿Ya? Si ese ángulo es X, es el arco partido en el radio. ¿Ya? Entonces, si el arco mide lo mismo que el radio, entonces tengo un radian. Esas van a ser entonces las dos unidades de medida. Y el traspaso de cómo me muevo entre una unidad y la otra unidad es esta equivalencia que está acá al medio. ¿Ya? Si usted tiene 360 grados, entonces eso equivale a 2pi. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 360 grados es la circunferencia completa y ahí el arco en la circunferencia completa, yo estoy pensando en el arco, es el perímetro completo. Entonces 2pi por r. Y si usted lo divide en el radio, entonces es
R. ¿Ya? Y se hace la división, se van los R y le queda 2pi. ¿Ya? Así que esa es la razón por la que 360 grados, que representa la circunferencia completa, es igual a 2pi. ¿Ya? Ahora, yo en general, yo ocupo como la misma igualdad, pero un poquito más simplificada. Pues lo mismo que decir que 180 grados es solo pi. Ya, también es lo mismo, ya es más fácil incluso. ¿Ok? Y de ahí vienen todos los traspasos que a uno le interesan, como para ángulos notables de por ejemplo, en el primer cuadrante, estos que son 30, 45, 60, 0 grados, 90 grados, los que sean de ese estilo, son puras fracciones de 180. Entonces, por eso, en un ratito más, aparecen todas las equivalencias que uno quiere, como pi tercios, pi cuartos, pi sextos, etc. Son puras fracciones del 180 y por ende del pi. Ya, entonces con todo eso, con esta como información acerca de los grados que a nosotros nos interesa, que van a estar escritos en distintas formas, definimos lo que se llaman las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, que es lo que les voy a mostrar ahora acá. Ya, todo esto es lo que les acabo de contar. No me voy a pegar mucho ahí porque es la parte como más básica, y después se vuelve más funcional. Ya vamos a estarlo ocupando un montón de veces. Ya todo esto lo mencioné recién. ¿Okay? Ahí está la equivalencia. Entonces, todos estos grados, perdón, todos estos ángulos que aparecen en grados, eventualmente yo los puedo traspasar rápidamente a fracciones, fracciones de pi. ¿Ya? Porque la equivalencia fundamental es que 2pi es 360 o bien pi es 180. Yo puedo hacer proporción directa y encontrar entonces cómo se escribe cada uno de esos ángulos en radianes. Entonces nos metemos ahora con las funciones trigonométricas, razones, por ahora. ¿No? Todo esto me lo voy a saltar porque esto es donde quiero concentrarme. ¿Ya? Entonces ahora el objeto de estudio es un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, yo voy a identificar todos sus elementos. Está el ángulo recto, que forma el triángulo rectángulo, que le proporciona ese nombre. Y si yo marco un ángulo alfa, por ejemplo, este que está en el vértice A, yo voy a relacionar los lados de ese triángulo con ese ángulo. Entonces, claro, cuando uno es chico y le pasan triángulos rectángulos, uno aprende Pitágoras y uno dice, ok, tengo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa. Y ahí no había necesidad de distinguir entre los catetos. Ahora sí. Ahora para un ángulo alfa, como el que está acá en el vértice A, yo voy a distinguir entre los dos catetos, que son los que forman el ángulo recto. Está el cateto que está al frente del ángulo, que no lo toca, que se va a hacer cateto opuesto, y está el cateto que sí lo toca, que forma el mismo ángulo alfa. Entonces se le llama adyacente porque está al lado, es adyacente al ángulo. Y la hipotenusa sigue siendo la misma hipotenusa de siempre. Entonces, ahora tengo los tres elementos por separado: cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. ¿Ya? En este caso son el A, el B y el C, respectivamente, en minúscula. Entonces, como tengo tres lados distintos, yo voy a hacer fracciones entre ellos y se pueden combinar entre ellos. ¿Cuántas opciones tengo para el que está arriba? Tengo 3. Para el que está abajo tengo 3 también, y no se pueden tocar entre ellos. ¿Ya? Eh, no puedo considerar el cateto dividido en sí mismo, por ejemplo. ¿Ya? Y esa me dan 6 combinaciones. Me dan 6 fracciones con elementos distintos que puedo hacer entre ellos. ¿Ya? Y esas combinaciones llevan nombre. Esa es la lógica. ¿Ya? Todas las razones trigonométricas que uno les pone nombre, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, son puras combinaciones entre esos tres lados. ¿Ya? Cómo se dividen entre ellos sin que se repitan. Ya no puedo hacer
hipotenusa partido en hipotenusa, ¿ya? Solo con expresiones distintas. Y a eso le ponemos razones trigonométricas, lleva ese nombre. Y es solo eso, cada una de esas razones tiene estos nombres tan particulares. ¿Ya? Entonces la primera dificultad a la que ustedes se enfrentan es a cómo memorizar esto, cómo saber entonces cuál es el nombre de cada una de estas fracciones tan particulares. Entonces, lo primero que vamos a hacer es memorizar esa parte. Para memorizarlo hay distintas mnemotecnias, que son estas técnicas de memorización. Una de ellas que yo encuentro muy, muy útil es anotar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas siempre las tres principales son seno, coseno y tangente. Ya siempre. Y después las otras que aparecen son sus recíprocas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el seno en la definición dice que es cateto opuesto partido por hipotenusa, y está su recíproca, que es la cosecante, que hace todo lo contrario, es recíproca porque es la fracción al revés. ¿Ya? Es el inverso multiplicativo del anterior, el recíproco. Hace eso al revés. Para el coseno tengo la secante que hace lo al revés. Y para la tangente tengo la cotangente. Entonces lo primero que hay que hacer en esta mnemotecnia es anotarlos de esta forma. Así. Ay, aquí me va a faltar espacio. Ahí. Es anotarlos así. Ya como de manera simétrica, cada uno con su recíproco. ¿Ya? Eso es lo primero. Y cuando los tengo así, yo anoto lo siguiente. Yo digo coca, coca, hip, hip. Hago así. Lo voy a anotar con otro color. Coca, coca, hip, hip. Y ahí lo pongo debajo de cada uno de ellos. Y después hago el mismo coca, coca, hip, hip, pero al revés, en sentido contrario. Coca, coca, hip, hip. ¿Ya? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Y claro, y ahí ya pongo el símbolo de fracción y tengo las 6 razones trigonométricas. Ya las 6 combinaciones que se pueden hacer entre los lados del triángulo rectángulo. Y esa es la que le corresponde. Y ahí queda bien, por ejemplo, el recíproco de coseno. Coseno es cateto adyacente partido en hipotenusa, y su recíproco está justo en secante. Hipotenusa partido en cateto adyacente. ¿Ya? Así que hay distintas formas de escribir lo mismo, ¿ya? Distintas maneras de memorizar. Yo creo que esa es quizás la más óptima, ¿ya? Donde uno se puede confundir menos. Pero aquí es clave que se sepa los nombres: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y sepa cuál es el recíproco de cuál. ¿Ya? Eso siempre es súper importante al principio. ¿Ya? Y cuando yo me toca hacer el mate 10 en el primer semestre, yo siempre les muestro, después deducimos juntos las razones trigonométricas para algunos ángulos, lo que uno llama ángulos notables. ¿Ya? Yo hago la demostración, voy paso por paso mostrando de qué se trata. En nuestro caso, yo quiero que esto salga un poquito rápido. Seguramente ustedes ya les demostraron de dónde salían cada uno de estos valores, pero nosotros acá vamos a repasar cómo memorizar. ¿Ya? Entonces o sea, lo voy a hacer para un ángulo nomás, para que vean de dónde sale, qué es lo que se hace con cada uno de ellos en general, pero no lo voy a hacer para todos, para los 5 que están ahí. Voy a hacerlo para uno solo. Entonces, yo voy a mostrar cómo se memoriza primero, y después voy a mostrarles un caso de cómo se demuestra en cada uno de esos ángulos. En el caso de seno, bueno, en los dos, en seno y coseno, aparecen estos ángulos notables: 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Si los quiero anotar en radianes, hay que recordar que pi es 180. Entonces, por ejemplo, 90 va a ser 180 partido en 2, así que es pi medios radianes. 60 es 180 partido en 3, así que es pi tercios radianes.
45 es 180 partido en 4, así que pi cuartos radianes. Y 30 es 180 partido en 6, así que es pi sextos radianes. Y el ángulo de 0 grados, bueno, también es 0 radianes. ¿Ok? Así que ahí está la transformación de esos ángulos notables. Y para seno y coseno, el truco es el siguiente. Voy a anotar los números enteros desde el 0 hasta el 4. Ahí. A todos esos números les pongo raíz. Entonces aquí voy a hacer una raíz muy larga. Ahí. Y los voy a dividir en 2. Todos. Todos. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer seno de 30, bueno, seno de 30 es raíz de 1 partido en 2. O sea, es un medio, por ejemplo. ¿Ya? Seno de 30 grados es raíz de 1 partido en 2, que es lo mismo que un medio. ¿Ya? Y si quiero seno de 90, es raíz de 4 partido en 2, y eso da 1. ¿Ok? Pero esa es una súper buena mnemotecnia para memorizar esos valores, que es lo que van a necesitar constantemente. Y en el caso de coseno es la misma idea, pero al revés. ¿Ya? En vez de contar desde el 0 hasta el 4, ahora voy a contar desde el 4 hasta el 0. 4, 3, 2, 1, 0. También le pongo raíz. También le pongo raíz y también lo divido por 2. ¿Ya? Entonces esta idea de que van al revés es la que nos permite después obtener una identidad, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Así que, por ejemplo, si quiero calcular coseno de 45, tengo que ver ahí que es raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Podría simplificarlo también, pero ya con eso es suficiente. Y para calcular los tangentes, vamos a escribir la primera de las identidades fundamentales, y es que cualquier tangente se hace con seno partido en coseno. Cualquiera. ¿Ya? Eso es porque la tangente es cateto opuesto partido en cateto adyacente. Entonces, si usted hace tangente de un ángulo, los ángulos los vamos a anotar muchas veces con letras griegas. ¿Ya? Entonces, si usted hace tangente de un ángulo, es lo mismo que es cateto opuesto partido en cateto adyacente, es lo mismo que simplificar arriba y abajo por la hipotenusa. Si yo divido arriba y abajo por la hipotenusa, me queda justo seno del ángulo partido en coseno del ángulo. Siempre. ¿Ya? Así que tangente siempre lo va a cumplir, y es quizás la identidad más básica de todas. ¿Ya? Seno partido en coseno. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, tangente de 60 grados, entonces va a ser seno de 60 grados partido en coseno de 60 grados. Voy a la tablita, seno de 60 grados es raíz de 3 partido en 2, y coseno de 60 grados es raíz de 1 partido en 2. Así que aquí se simplifican los dos y me queda raíz de 3 partido en 1, que es raíz de 3. ¿Ya? Entonces el primer insumo grande, así importante, que tienen que manejar son estos valores. ¿Ya? Esta tabla de valores de seno, coseno y tangente para estos 5 ángulos. ¿Ya? Tienen que manejarlos bien si es que están escritos en grados o si están escritos en radianes. Cualquiera de las dos formas tiene que ser, a la larga tiene que ser más o menos automático. ¿Okay? Así que yo les recomiendo que hagan esta tabla, que la construyan, que practiquen, como primer insumo importante. Hasta acá, ¿hay alguna duda, chiquillas? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿No? Ya, ¿Vamos bien? ok. Perfecto. Ya, entonces, bueno, yo les decía que yo en general, cuando veo esto por primera vez con los alumnos, yo voy ángulo por ángulo mostrándoles de dónde sale cada una de estos valores.
Ahora, en general, yo les puedo mostrar, por ejemplo, el de 45 grados. ¿Ya? Por ejemplo, para el de 45 grados, claro, ¿qué es lo que uno dibuja? Uno dibuja un rectángulo, un cuadrado en realidad. Uno dibuja un cuadrado, ¿cierto? Y a ese cuadrado yo le pongo valores A por los lados, ¿ya? Entonces ese cuadrado tiene una diagonal, ¿ya? Y ahí forma un triángulo rectángulo. Y esa diagonal tiene un ángulo de 45 grados, ¿ok? Forma un ángulo de 45 grados siempre, porque es el 90 partido en 2. Y claro, por Pitágoras, esta, esta hipotenusa que formé es raíz de 2 por A. ¿Ya? Yo podría calcularla aquí, esa diagonal al cuadrado por Pitágoras, es el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, eh, se suman los A cuadrado, paso la raíz y me queda raíz de 2 por A. Entonces la diagonal mide raíz de 2 por A. Y cuando ya tengo los tres lados del triángulo rectángulo, ya puedo saber cuánto mide seno, por ejemplo. Seno del 45 va a ser cateto opuesto, que es el A, el que no toca el ángulo, partido en raíz de 2 por A. Se van las A y me queda 1 partido en raíz de 2. ¿Ya? Y no queda como en la tabla. La tabla dice raíz de 2 partido en 2, pero eso es racionalizar. Si multiplico arriba y abajo por raíz de 2, me queda exactamente el raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con coseno, que en este caso es cateto adyacente, que también es A, partido en raíz de 2 por A, que es la hipotenusa, también se van las A, y me queda 1 partido en raíz de 2, que también es raíz de 2 partido en 2. Y cuando veo la tangente de 45, bueno, es seno partido en coseno. ¿Ya? Y como son iguales, raíz de 2 partido en 2 en ambos casos, esa división me da 1. ¿Ya? Y ahí tengo los tres valores de la tablita para el 45 grados. ¿Ya? Y así, con los demás ángulos también se hacen procesos parecidos y obtengo los valores de cada uno de ellos. ¿Ya? Se puede, ya no lo voy a hacer todo porque necesitamos tiempo para ver ejercicio. ¿Ya? Veamos ejercicio. ¿Ya? ¿De qué tipo entonces podemos abarcar ejercicios con lo que tenemos? Que es súper simple, es solamente sabernos esas dos mnemotecnias. De cómo va el orden de cada una de las razones y la tabla de valores. Con solo eso ya se puede hacer un mundo de ejercicio. Entonces, ¿cuáles son como los de primer nivel? Los de primer nivel son que yo a usted le muestro un triángulo rectángulo, le pongo algunos datos de ese triángulo y usted encuentra algún valor entre medio. Ya es como, a eso se le dice resolver triángulos, pero estamos resolviendo solo triángulos rectángulos. ¿Ya? Eh, entonces, ¿cómo se hace acá? ¿Qué es lo fundamental? Hay que tratar de relacionar los lados, incluyendo la incógnita, lo que le están preguntando, con el ángulo que a usted le están dando. Entonces, por ejemplo, acá me dieron un ángulo de pi tercios. Pi tercios es 180 partido en 3, son 60 grados. ¿Ya? Hay que tener esa referencia. Y los lados donde están los datos y la incógnita, son el cateto opuesto y la hipotenusa, donde está el X. Entonces yo voy a las razones trigonométricas y busco cuál razón trigonométrica se puede escribir con el cateto opuesto y la hipotenusa. Y esa razón trigonométrica tiene dos opciones, o es seno o es cosecante. ¿Ya? Las dos tienen cateto opuesto e hipotenusa, pero me quedo con la más simple. Obviamente me voy a quedar con seno. Entonces yo puedo decir que el seno del ángulo de pi tercio es lo mismo que el cateto opuesto, que es el 3, partido en la hipotenusa, que es el X. ¿Ya? Y con eso yo planteo una ecuación.
¿ya? Y una ecuación en la cual donde yo voy a poder despejar la x. Esa es la lógica. Ujú. Ya, y por el lado izquierdo, yo tengo seno de pi tercios que está en la tablita. Entonces yo voy a la tabla, pi tercios es 60 grados, veo cuánto mide seno de 60 y es raíz de 3 partido en 2. Entonces yo reemplazo ese seno de pi tercios por un raíz de 3 partido en 2 y ahora sí tengo una ecuación súper sencilla donde yo debo despejar la x. ¿Ok? Así que bueno, podemos multiplicar cruzado, raíz de 3 por x es igual a 2 por 3, 6. Paso dividiendo el raíz de 3 y ya tengo despejada la x. Con eso ya encontré lo que me están preguntando. Pero lo que pasa en general, y más aún en estas pruebas online, es que hay que tener cuidado con cómo está escrita la respuesta. Ya, aquí, por ejemplo, puede que esté racionalizado. ¿Ya? Así que aquí yo les recomiendo de aquí en adelante, cada vez que tengan un valor, un resultado que tenga raíces en el denominador, racionalicen, siempre que puedan, siempre. ¿Ya? Es muy probable, 90% probable que la respuesta esté racionalizada. ¿Ya? Y si no, claro, o sea, igual se van a dar, igual ya llegaron al resultado, puede que aparezca ese, así que también el otro 10% es aún más fácil. Ya, pues, entonces en total, si racionalizo, acá me va a quedar 6 partido en raíz de 3, arriba raíz de 3 por raíz de 3 es 3, y puedo simplificar 6 con el 3, y me da 2 raíz de 3, que es una expresión mucho más simple para el resultado final. ¿Ya? Pero ahí ya resolví un triángulo. Ya logré relacionar los lados que me estaban dando, incluyendo la incógnita, con el ángulo que me estaban dando. Encontrar la razón trigonométrica que las relaciona. Ujú. Lo mismo en el otro. En la parte B tengo un triángulo rectángulo, tengo el ángulo de pi sextos. Pi sextos es 30 grados, 180 partido en 6, 30 grados. Y ahora tengo que encontrar una razón trigonométrica que relacione los dos catetos que están acá. Está el cateto opuesto, que es x más 1, y el adyacente, que es x menos 3. Entonces, ¿cuál sería esa razón trigonométrica? Es la tangente. Tangente de este pi sextos es el cateto opuesto, que es x más 1, y el cateto adyacente, que es x menos 3. ¿Ya? También lo podría hacer con cotangente, también relaciona los mismos catetos, pero cotangente no está en la tablita. Por eso es que uno siempre elige seno, coseno y tangente, porque me sé los valores. Solo por eso. Y bueno, voy a la tabla entonces, eh, voy a la tabla, veo cuánto mide tangente de 30 grados de pi sextos, que es seno partido en coseno, y va a ser entonces raíz de 1 partido en raíz de 3. ¿Ya? Los medios se simplifican. Así que me queda 1 partido en raíz de 3. ¿Ok? Es dividir seno y coseno. Y ahora, claro, me pasó lo mismo que el ejercicio pasado. Llegué a una ecuación con x, tengo que despejar la x, y aquí se añade como una segunda posible dificultad, ¿ya? En donde usted hizo todo bien, pasó la primera dificultad, que es encontrar la relación entre los lados y el ángulo, anotando la razón trigonométrica correcta, y después viene la parte algebraica, que hay veces en que se complica bastante, como ahora. ¿Ya? Ahora nos quedó una expresión más difícil de despejar, donde yo tengo que despejar la x. También voy a multiplicar cruzado. Tengo 1 por x menos 3, es x menos 3, y después raíz de 3 por x más 1. Raíz de 3 por x más 1. ¿Ya? Como en todas las ecuaciones, yo voy a buscar eh, despejar la x, ¿ya? Cargar las x para un lado. Así que voy a desarmar el paréntesis que está a la derecha. Raíz de 3 por x más raíz de 3. Y voy a cargar las x hacia un lado, hacia el lado derecho, por ejemplo. Raíz de 3x menos x, y al otro lado menos 3 menos raíz de 3. ¿Ya? Al lado derecho puedo factorizar por x,
raíz de 3 menos 1, factor de x, y todo ese número grande, raíz de 3 menos 1, lo paso dividiendo. Entonces, menos 3 menos raíz de 3, dividido en raíz de 3 menos 1, ese es mi x. ¿Ok? Ahí tengo ya la respuesta para x. ¿Ok? Pero como en el ejercicio anterior, yo siempre les recomiendo que racionalicen ese resultado. Ya lo dejen expresado lo más simple posible. ¿Ok? Entonces lo único que vamos a hacer ahora es racionalizar. Voy a... x entonces voy a factorizar el menos que está arriba, que puede ser molesto. Voy a escribir así esto. Raíz de 3 más 3 arriba. Y abajo tengo el raíz de 3 menos 1. Y voy a amplificar entonces para provocar un suma por diferencia por raíz de 3 más 1. ¿Ya? Acuérdense que tuvimos una unidad de raíces de racionalización. Así que esto debería ser más o menos natural para ustedes. Tengo esa expresión. Abajo provoco el suma por diferencia. Así que abajo tengo raíz de 3 al cuadrado, que es 3, menos 1 al cuadrado, que es 1. Y arriba, bueno, arriba hay que multiplicar todos con todos. Arriba hay que juntar términos semejantes. Entonces el menos lo puedo dejar afuera esperando. Y arriba multiplico todos con todos. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Raíz de 3 por 3, 3 raíz de 3. 3 por 1, 3. Bueno, raíz de 3 por 1, raíz de 3. Y 3 por 1, 3. A ver si. Ahí. Y puedo escribir esto más sencillo. Esto va a ser menos un medio, porque abajo tengo un medio, un 2, y afuera tengo un menos, por lo que me quedó en el numerador, que es un 6 y un 4 raíz de 3. ¿Sí? Y mejor aún, si divido por ese 2, me queda el resultado como menos 3 menos 2 raíz de 3, que es mucho más sencillo que la expresión que teníamos ahí. ¿Ya? Así que por eso la invitación siempre va a ser a racionalizar, porque muchas veces les va a quedar una expresión más sencilla que la original, que la que despejaron. ¿Ya? Y esta puede ser, no sé, la parte A de un ejercicio donde tengan que usar ese valor. A lo mejor ese valor se reemplaza en otra expresión después, y si no racionalizó, claro, le va a quedar un número mucho más difícil de manipular. ¿Ya? La invitación es siempre a racionalizar cada vez que pueda. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? No hasta ahora. ¿No Está hasta ahora? clarito. Perfecto. Entonces vamos con más ejemplos. ¿Ya? Solo nos queda eso, solo nos queda ver hasta dónde podemos llegar con lo que tenemos. Otro estilo de ejercicio. Otro estilo de ejercicio es que a ustedes no le presenten el triángulo, no se los muestren, pero les den una razón trigonométrica. Es como el problema al revés. ¿Ya? El triángulo no se lo dan, pero sí le regalan una razón trigonométrica. ¿Ya? En este caso, lo que hay que imaginarse es que, y lo que hay que entender súper bien, es que las razones trigonométricas por sí solas no les dan los lados del triángulo. ¿Ya? Por ejemplo, acá me están diciendo que coseno de alfa es 3 partido en 5. Eso no quiere decir automáticamente que bueno, el alfa es el ángulo, ¿cierto? No quiere decir automáticamente que el cateto adyacente sea 3 y la hipotenusa sea 5. ¿Ok? Porque yo podría tener, por ejemplo, un 6 y un 10. Podría tener un 6 y un 10 y también funciona. El coseno del ángulo sería 6 partido en 10 y si lo simplifica es 3 partido en 5. También funciona. ¿Ya? O podría tenerlos, no sé, multiplicados por no sé, 80, ¿no? Lo que sea. Podría tener un 30 acá y un 50 acá. ¿Ya? Y también hago el cociente entre ellos y también me da 3 quintos. ¿Ok? Cuando a uno le regalan la razón trigonométrica, en el fondo es eso, una razón. No les da exactamente los valores de los lados, pero le da la proporción entre ellos. ¿Ya?
Así que uno lo que utiliza, porque acá lo que hay que hacer es calcular ahora esta expresión que tiene otras razones, ¿ya? Las razones se van a mantener todo el rato, ¿ya? Así que usted tiene permiso para suponer que el lado es 3 en el cateto adyacente y la hipotenusa es 5, ¿ya? Puede suponer eso, porque las razones se van a mantener, ¿ya? Como acá me están preguntando otras razones, ¿ya? Yo puedo hacer esa suposición, ¿ya? Pero si le estuvieran preguntando cuánto vale el lado, entonces yo no puedo suponer que son 3 y 5, ¿ya? Hay que tener cuidado ahí, ¿ok? Gracias a que me están preguntando las razones, yo puedo hacer realizar la patudez de imaginarme que ese vale 3 y ese vale 5, ¿ya? Ya, y como me piden, por ejemplo, seno, es uno de los que me están pidiendo, yo necesito también su cateto opuesto, ¿ya? Entonces, generalmente lo que van a necesitar hacer ustedes es un Pitágoras, ¿ya? Por Pitágoras, yo sé que los catetos al cuadrado tienen que darme la suma de ellos, la hipotenusa al cuadrado. Entonces, de ahí puedo sacar el lado que me falta. X cuadrado, entonces, va a ser 25 menos 9, ¿ya? Entonces, x cuadrado va a ser 16, y el x es 4. Debería ser más menos 4, pero como estamos en distancias de figuras geométricas, me quedo con el positivo, ¿ya? Así que tengo que esa x es 4, ¿ya? Y ahora tengo los tres, me estoy imaginando los tres lados del triángulo rectángulo, que no tienen por qué ser eso, podrían ser 30, 40, 50, pero como me preguntan razones, eso, con eso es suficiente, ¿ya? Así que puedo obtener seno del ángulo, va a ser ahora cateto opuesto partido en hipotenusa, 4 quintos. Tangente del ángulo, va a ser cateto opuesto partido en cateto adyacente, eso es 4 tercios. Y cosecante del ángulo, la cosecante es la recíproca del seno, así que es al revés que seno, 5 cuartos. ¿Ya? Y todo eso lo meto a la juguera y calculo la expresión. Entonces seno de alfa más tangente de alfa partido en cosecante de alfa es 4 quintos más 4 tercios partido en 5 cuartos. Y aquí ya hay que tener cuidado con sumar fracciones, dividir fracciones, sin equivocarse, ¿ya? Entonces, arriba, denominador común 15, amplifico por 3 el primero, por 5 el segundo, me va a quedar un 12 más 20, ¿sí? Y sumo. Entonces, en total me va a quedar 32 partido en 15, dividido en 5 cuartos, ¿ya? Y si hacemos la división, que es multiplicar por el recíproco del de abajo, nos va a quedar 128 arriba y abajo 15 por 5, que es 75. Y ahí está el resultado final. ¿Ya? También preguntarse si la fracción final se puede simplificar, todas esas cosas hay que tener cuidado para responder bien en las alternativas, ¿ya? Arriba son puras potencias del 2, abajo es 3 por 5 por 3, así que no se simplifican en nada. Me quedo con esa fracción, ¿ya? Pero este es como el otro estilo de ejercicio. ¿Ya? Yo le doy la razón trigonométrica y usted ya tiene la capacidad de encontrarlas todas, las otras, ¿ya? Hace un Pitágoras para completar el lado que falta y ya puedo contestar cualquier razón trigonométrica que me estén preguntando del mismo triángulo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Lo último entonces. Lo último. Ya, el último paso, así como última dificultad que uno le puede agregar a los ejercicios iniciales, es que ahora estén puestos como un problema contextual, ya un problema de planteo. Básicamente, a ver, para que no se asusten, básicamente es el mismo ejercicio que vimos acá,
solo que no está planteado con el dibujo, sino que a uno se le tiene que ocurrir el dibujo, ¿ya? Y hay veces en que eso, claro, se puede complejizar porque uno es malo para leer, tenemos baja comprensión lectora en nuestra formación escolar, entonces cuesta, ¿ya? Conceptos clave para poder hacer estos ejercicios bien. Hay algunos conceptos como el siguiente. Está lo que uno llama ángulo de elevación. Ángulo de elevación, que es tomar una referencia, un horizonte, una línea horizontal como esa. Uy, qué lata, el dibujo es muy malo. Voy a hacerlo más derechito. Tengo una línea horizontal y otra línea que forma el ángulo, ¿sí? Otro rayo que va formando el ángulo desde esa horizontal. Entonces, a esto nosotros lo llamamos ángulo de elevación. Necesito un horizontal y un ángulo que se desprende desde esa horizontal hacia arriba, ¿ya? Y cuando tengo lo contrario, tengo un horizontal y ahora el rayo se desprende hacia abajo, tengo entonces lo que llamamos un ángulo de depresión. Es un ángulo de depresión. ¿Ya? Esos dos conceptos claves salen en muchos ejercicios y hay que entenderlos bien. Necesito una línea horizontal y el ángulo que nace a partir de ella. Y el otro concepto que aparece mucho también es un segmento que subtiende un ángulo, ¿ya? Entonces yo tengo un segmento, ¿sí? Tengo un punto fuera de ese segmento y ahora yo miro el ángulo que subtiende ese segmento con respecto a ese punto. Uy. Ahí. Eso. Ya dado un segmento y dado un punto, ese segmento subtiende un ángulo con respecto a ese punto. Entonces, este es el ángulo que subtiende el segmento. Ya ese es como el lenguaje técnico bastante repetitivo en los ejercicios. ¿Ya? Hay que manejarlo, hay que saber qué significa. Entonces, nuestro ejemplo. Carolina divisa la cima de una montaña con un ángulo de elevación de 30 grados. Si uno sigue leyendo el problema, se va a dar cuenta que sobre Carolina, sobre el personaje que está en el problema, no hay ningún dato. Entonces, todos los datos referentes a Carolina son irrelevantes. Su altura, su peso, su color de pelo, lo que sea, ya son irrelevantes. Entonces yo puedo imaginarme a Carolina como si fuera solamente un punto, en nuestro ejemplo. Ya, yo tengo en horizontal y tengo a Carolina representada solamente con un punto. ¿Ya? Dice que Carolina entonces divisa la cima de una montaña. Vamos a seguir leyendo el texto y sobre la montaña, el único dato que importa, porque es el que preguntan, es la altura de la montaña. No hay referencias ni preguntas con respecto al ancho de la montaña, a si la montaña es nevada, si tiene pasto, lo que sea. No, no hay ningún otro dato. Entonces lo único que nos interesa de la montaña es su altura. Por ende me puedo imaginar la montaña simplemente como un palito, ¿ya? Una distancia vertical. ¿Ya? Y ahí tengo la montaña. ¿Ok? Importante, porque uno cuando va leyendo estas cosas tiene que anotar lo que le interesa, lo que le sirve. Lo demás es pura distracción. Entonces dice que divisa la cima de la montaña con un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces tengo una línea de visión desde Carolina a la cima de la montaña y eso forma un ángulo de elevación con respecto al horizontal. Por eso es muy importante dibujar el suelo, ¿ya? Y con eso tengo un ángulo de 30 grados. Eso, 30 grados. Después dice, si Carolina se acerca 3 kilómetros a la montaña, entonces Carolina va caminando por la horizontal hasta llegar a 3 kilómetros. ¿Ya? Entonces aquí avanzó 3, un espacio de 3, ahí.
¿ya? Y llegó a un Carolina prima. Ahora Carolina está en otro momento. Ahora ve su cima, la cima de la montaña, con un ángulo de elevación de 45 grados. Entonces vuelve a mirar y ahora ve el ángulo de elevación de 45 grados. Entonces vuelvo a marcar un ángulo con respecto a la horizontal. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cuál es la altura de la montaña? Entonces necesito saber esa altura que está ahí, le voy a poner H. Es típico que uno le pone a las alturas H por su traducción al inglés. ¿Ya? Height. ¿No lo escribí bien? Sí. Entonces, eso es lo que yo necesito, la altura. ¿Ya? Y ya, pues, entonces, en general, en un ejercicio muy normal, como los que hicimos antes, ya yo tengo un triángulo rectángulo. Y a partir de ese triángulo rectángulo, la incógnita que me están pidiendo yo la puedo resolver ocupando una razón trigonométrica. ¿Ya? En los problemas de planteo no siempre es tan fácil. De hecho, partimos como con un intermedio, ya como de dificultad intermedia, no el más fácil posible. Porque acá en esta figura como que me faltan datos. ¿Ya? Si yo miro, yo ocupo el triángulo que está aquí, el triángulo que está más a la derecha, como que me faltan datos para encontrar mi H. Tengo el H, ahí está la montaña, acá está Carolina en su segunda posición, tengo el ángulo, pero no tengo nada más, no tengo lados para poder hacer el cociente, ¿ya? Para poder hacer la razón trigonométrica. Entonces como que me están faltando datos. Y si ocupo el triángulo rectángulo, porque aquí está el ángulo recto, si ocupo el triángulo rectángulo más lejos, como el que está así, también me están faltando datos, porque tengo el H, tengo el 3 que llega hasta aquí nomás, y aquí me falta un pedazo que no conozco. Entonces también me están faltando datos cuando ocupo ese triángulo rectángulo. ¿Ya? Así que esta es una situación típica, súper típica de los problemas de planteo, y es que de repente quedan como sistemas de ecuaciones. Me faltan datos. Entonces en esas situaciones yo puedo inventar datos. Ya puedo, a lados que me falten, le puedo poner incógnita también. Y es muy típico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el triángulo más chiquitito, el que tenía 45 grados acá, 45 grados, acá está la H, y voy a ponerle arbitrariamente al cateto que está abajo, le voy a poner una X. ¿Por qué? Porque quise nomás, le puse un nombre. Y si eso es así, en el otro triángulo, en el triángulo más largo, tengo la misma H, y abajo, todo lo que está como distancia abajo, es la misma X, ¿ya? De C hasta M, pero tiene un 3. Así que aquí tengo X más 3. ¿Ya? Y básicamente lo que acabamos de hacer es plantear un sistema de ecuaciones geométrico. ¿Ya? Es a través de dibujos, aquí yo tengo un sistema de ecuaciones. Se tienen que cumplir ambos dibujos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es traducir esos dibujos a ecuaciones y con eso puedo resolver el problema. ¿Ya? Esta situación es súper, súper típica. ¿Ya? En los dos triángulos lo que me dan son catetos opuestos y catetos adyacentes. Entonces, en cada triángulo yo puedo plantear una relación con tangente. En el triángulo más largo, yo tengo que tangente de 30 grados era el cateto opuesto, H, partido en el cateto adyacente, que era X más 3. Y en el triángulo más chiquitito, yo tengo el ángulo de 45 y tengo el cateto opuesto, que también es H, y el cateto adyacente, que ahora es X. ¿Ya? Así que ya tengo armado ahora un sistema de ecuaciones, porque ahora planteé ecuaciones. ¿Ya? Cada uno de esos de tangente de 30 y tangente de 45, yo puedo ir a la tabla y calcular sus valores. Entonces, por ejemplo, en el tangente de 30, yo voy a tener 1 partido en raíz de 3, y en el tangente de 45, yo voy a tener un 1 ahí. ¿Ya? Así que ahora sí, son ecuaciones,
es un sistema, como todos los sistemas, con dos incógnitas, tengo que de alguna forma encontrar las dos. ¿Ya? Y aquí queda muy fácil, por ejemplo, ocupar la igualdad más simple, esta que está acá, y decir entonces que el h es lo mismo que la x. ¿Ya? Si usted pasa la x multiplicando, le va a quedar x igual a h, y tengo la igualdad. ¿Ya? Y si eso es así, lo reemplazo entonces en la otra ecuación, y ahora tengo una ecuación ya en una sola variable. 1 partido en raíz de 3 es h partido en h más 3. Ya reemplacé la x por una h. Y ya todo lo demás es despejar la h. Ya multiplico cruzado. H más 3 es igual a raíz de 3 por h. Paso la h de la izquierda a la derecha. Raíz de 3h menos h. Factorizo por h. Raíz de 3 menos 1. Todo eso factor de h. Y como les anticipaba, estas situaciones de raíces que pasan dividiendo es súper constante, pasa cada rato, y tengo que saber racionalizar. ¿Ya? Va a ser súper típico que racionalicemos en estos ejemplos. ¿Ya? Así que si mi h es 3 partido en raíz de 3 menos 1, racionalizo y multiplico por raíz de 3 más 1 para que se provoque el suma por diferencia. Y voy a tener entonces 3 por raíz de 3 más 1 partido en suma por diferencia 3 menos 1. Así que todo esto queda escrito mejor como 3 medios de raíz de 3 más 1. Y ahí terminó. ¿Ya? Una observación, solo una observación final. Fíjense que la unidad de medida acá estaba dada en kilómetros. ¿Sí? Así que ojo con cómo esté la unidad de medida en la respuesta. ¿Ya? Si no dice nada, debería hacer todo esto en kilómetros, pero de repente podría estar escrito, no sé, en centímetros o en metros. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Generalmente va a ser en kilómetros igual, pero por si acaso. ¿Ya? Por si está escrito en otra unidad de medida, no caerse en eso. ¿Okay? Tener la capacidad de transformar la unidad de medida. ¿Ya? Eso, ya ahí está. Y ahí tenemos un ejemplo de término medio, ¿ya? Con cierta dificultad importante y muy típico. ¿Ya? Los primeros ejercicios complicados son aquellos que plantean efectivamente un paso más allá y plantean un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, muchachas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Listo, con eso lo dejamos hasta acá. Ojo, mañana en la ayudantía van a tener un repaso, último repaso para el certamen. Así que ojalá puedan asistir. Ahí van a haber algunos ejercicios preparados para el certamen que son más o menos importantes. ¿Ya? Eso, chiquillas, que les vaya muy, muy bien. Nos estamos viendo el miércoles en el certamen, que es con cámara prendida. Ojo con eso. Así que yo se los voy a estar avisando de todas formas por aula. ¿Ya? Que Ah, estén muy profe, es bien. el miércoles entonces el certamen. Sí, perdón, lo Ah, dije ya, mañana es la ayudantía, mañana martes, y el ya. miércoles el certamen, sí. Ah, ya, Miércoles. perfecto. Ujú. Ya, profe. Listo, que estén súper. Sin problema. Bueno, otra cosa, si mañana tienen consultas también, acuérdense que en el módulo 5-6 yo tengo horario de Ujú. consulta, ¿ya? Yo me conecto a las Ya, 10:55 y si alguien se conecta ahí, vemos algún ejercicio, ¿ya? ya, profe. Eso, que Muchas estén muy gracias. bien, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Chao, chao. profe. Chau,